Radio y Majestad Televisión. Después de 9 días de que el presidente Lasso anunciara los temas y las posibles 8 preguntas, ¿cómo ve el gobierno la reacción de los ciudadanos y de quienes generan opinión pública acerca del contenido de esas preguntas? Ministro Jiménez, gracias por estar junto a nosotros. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros estamos bastante optimistas con lo que puede llegar a ser la consulta popular. Esta no es una consulta ni del gobierno ni para el gobierno. Somos apenas interlocutores de lo que se ha venido discutiendo en la ciudadanía hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se ha venido discutiendo en la ciudadanía la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan un rol más importante en la lucha contra la inseguridad. Hace mucho tiempo se ha venido discutiendo en la ciudadanía la posibilidad de mejorar la calidad de nuestra representación política por algunas vías, como por ejemplo la posible reducción de asambleístas, como por ejemplo la mejor organización de los partidos políticos, como por ejemplo la transferencia de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana a instituciones que sean mucho más transparentes y mucho más claras en cuanto a quién se quiere designar en un momento determinado. Por lo tanto, lo que creo que es primero importante para la ciudadanía es que nosotros no hemos querido aquí inventar nada, no hemos querido sacarnos ningún conejo de la chistera, ni poner cosas que de la noche a la mañana se nos ocurren. La primera reflexión sobre el tema de la consulta es que esta consulta ha buscado simplemente ser un vaso comunicante por parte del gobierno de aquello que ya ha venido pensando y discutiendo la ciudadanía. No hemos buscado la originalidad, lo que hemos buscado es la manera de ser lo más eficiente posible para combatir los problemas más acuciantes que tenemos, como en el caso de la inseguridad, y por supuesto también diseñar un sistema institucional que sea mucho más coherente. Ministro Jiménez, a propósito de las cifras que se han publicado en las últimas semanas sobre la imagen y el nivel de aceptación del presidente de la República, y tomando en cuenta las cifras con las que yo arranqué esta conversación, que hablan de que prácticamente la mitad o más de la mitad de ecuatorianos considera beneficiosa la próxima consulta popular, ¿le ha llamado la atención esas cifras? Bueno, es que yo creo que la ciudadanía se da cuenta que este es un tema que trasciende las coyunturas. Este es un tema que no tiene necesariamente algo que ver con el gobierno. Suena un poco extraño, porque muchas veces las consultas pues se las vincula con el gobierno, pero creo que también es una evidencia de responsabilidad y de madurez política de todos. Yo creo que aquí todos los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, estamos embarcados en un mismo barco. Tenemos que afrontar problemas que son importantes. Tenemos desafíos por delante que nos toca atender, y puede a ti no caerte bien o tal vez no estar convencido del amigo que tienes en el barrio, aunque él esté trabajando por ti, aunque él te esté buscando proteger, pero tanto tú como él tienen la capacidad para poderse dar cuenta de cuáles son los problemas que existen en el barrio. Y si se trata de tomar decisiones y definiciones conjuntas, yo creo que lo mejor que puede pasar es que a partir de ese conocimiento de los problemas podamos buscar la manera de solucionarlo. Entonces yo creo que personalmente siempre supimos que estos eran temas que estaban sobre la mesa todo el tiempo, por lo tanto no fue una sorpresa. Y yo creo que estos números son la consecuencia de que nosotros hemos actuado con transparencia, que más allá de que podamos pues tener un apoyo masivo, lo que sí está claro es que sí existe un conocimiento masivo de cuáles son esos problemas. Y también diría yo una mayor coincidencia sobre cuál es la mejor forma de atenderlos y de enfrentarlos. Ministro Jiménez, ¿habrá más preguntas? ¿Se definió sobre qué temas podría haber más preguntas? Hemos estado en esa discusión. Queríamos presentar primero todas aquellas preguntas que tenían que ver directamente con un texto constitucional. Sí va a haber muy probablemente más preguntas, al menos una o dos más, lo hemos dicho. La primera referencia siempre es el tema de seguridad. La segunda referencia es el tema institucional. En tercero, pues veremos si hay alguna pregunta de carácter económico que pueda ser interesante y útil. Pero todo aquello que se proponga va a ir enmarcado en esas líneas conductrices. Es decir, primero, en combatir el mayor problema que tiene el país, que es el problema de la inseguridad. Segundo, en diseñar un sistema institucional que vaya más allá del gobierno del presidente Guillermo Lasso y que le sirva a aquellos gobernantes que van a venir después para poder tener una relación sana entre ejecutivo y legislativo, para poder tener un sistema donde se pueda gobernar, para poder tener una clase política que sea efectivamente un panorama de representación eficiente
y no pues el clásico toma y daca que a veces a toda la ciudadanía nos cansa un poco. Y tercero, si es que podemos incluir alguna cuestión que tenga una connotación económica importante, pues lo vamos a hacer, pero ese debe seguir siendo el orden y seguramente habrá una o dos preguntas más que permitan complementar estos criterios. Ministro, permítame hacer una pregunta que puede resultar tal vez un poco incómoda, pero considero que es necesaria y voy a intentar trasladarle lo que uno escucha cuando uno se sube a un bus, cuando uno sale a la tienda, cuando habla con el vecino o también cuando escucha a otras personas en la calle, que esta consulta no va a resolver los grandes problemas nacionales. Faltó sintonía y quiero preguntarle aquí de quienes asesoran al presidente para quizá abordar otros temas o quizá los mismos temas pero planteados de una manera diferente. Y esto, por ejemplo, y permítame solamente aquí un paréntesis nada más, temas como la extradición. Hay quienes afirman que habría que suscribir acuerdos, por ejemplo, con otros países para que eso efectivamente pueda suceder más allá de cualquier resultado. Por ejemplo, con los Estados Unidos. Eso seguramente tomará tiempo y no va a solucionar nada en un corto plazo, pues las organizaciones criminales lo que terminan haciendo si se extradita, y esto citando el caso de Colombia, es poner a otra persona que lidere esas organizaciones. El papel de las Fuerzas Armadas ya ha habido un antecedente en la Corte Constitucional y pudiera ser también negado. Hay quienes se atreven a ya adelantarse en ese sentido. Ambientalistas, por ejemplo, dicen que los temas planteados ya constan en nuestra legislación. ¿Qué decirles a esas personas y a esos sectores que se oponen a la consulta bajo esos argumentos? Yo, así también respetuosamente, me permito discrepar con ese criterio, porque yo creo que la consulta sí ayuda a solucionar los grandes problemas nacionales. ¿Cómo no va a ayudar a solucionar un gran problema nacional que tenemos, que es el de la inseguridad, un rol mucho más fuerte de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo no va a ayudar a solucionar un gran problema nacional ingresar con herramientas de coordinación institucional para combatir el delito de coordinación internacional como es la extradición? Usted sabe que el Ecuador desde 1937 tiene ya suscritos varios convenios en materia de extradición, en particular con los Estados Unidos, algunos que son patrocinados por el Sistema de Organización de Estados Interamericanos, Estados Americanos, que es el de la OEA. Tenemos también ya un convenio de extradición desde hace ya casi que va a cumplir 100 años con los Estados Unidos, y obviamente que probablemente el vínculo con el país del norte pues es también fundamental en el combate al crimen organizado transnacional. Entonces yo lo que tengo que decirle es que sí ayuda. Ninguna medida sola ni aislada es una panacea para los problemas que existen en el país, pero un conjunto de medidas sí permiten alcanzar resultados distintos. En este caso, la consulta popular contribuye a enfrentar esos grandes problemas nacionales. ¿Cuáles son nuestros grandes problemas nacionales? La inseguridad, y por lo tanto debe ser enfrentada con herramientas que nos permitan conectarnos con el mundo y a la interna ser mucho más eficientes. Por supuesto que ayuda. ¿Cuál es otro de un gran problema? El problema del Ecuador no es tanto la economía. Mire usted que nosotros recibimos un país con un déficit de 7.000 millones de dólares, y hoy por hoy ya estamos en apenas 2.200, 2.300 millones de dólares de déficit. Es decir, en apenas 2 años hemos logrado llenar mucho ese hueco. Otra cosa es el empleo, porque una cosa es estabilizar los grandes índices macroeconómicos que nos permitan tener más confianza en nuestro sistema y más liquidez en nuestro sistema, y otra cosa es que esas acciones de naturaleza económica puedan permear hacia la población, que eso ya tiene que ver con el empleo, que eso ya tiene que ver con el control de la inflación, que eso ya tiene que ver con la capacidad adquisitiva de la gente, que eso ya tiene que ver con el impacto de las políticas públicas que puedan existir en territorio. Entonces, primero se enfrenta a lo uno y luego se enfrenta a lo otro, porque tiene que haber una secuencialidad entre una cosa y otra, y eso es lo que estamos haciendo. Pero déjenme decirles algo, cuando yo voy por la calle, mucha gente nos dice que el gran problema del Ecuador son los políticos, o la clase política, que no entiende cuáles son los grandes debates nacionales, que solamente se esfuerza por plasmar sus intereses sectoriales o a veces hasta intereses individuales, que busca la manera de sabotear las cosas cuando no está de acuerdo. Entonces, no es que tenemos que combatir esa clase política, tenemos que combatir esa forma de hacer política, y tenemos que buscar la manera de mejorar la calidad de la representación, por ejemplo, en la Asamblea. De ahí la reducción de los asambleístas, de ahí
la reorganización y reducción de los partidos políticos. De ahí la transferencia de competencias del CPCCS a una serie de instituciones que lo van a hacer de manera mucho más eficiente. Entonces, solamente para terminar de englobar la respuesta a lo que usted me preguntaba, yo creo que la consulta sí contribuye a la solución y al enfrentamiento de los grandes problemas nacionales. De la noche a la mañana no, pero seguramente en un corto y en un mediano plazo, por supuesto que sí. Me hago eco de un comentario, un amable oyente, colega también periodista. Muchos analistas, dice él, Clever Guamaní, destacan que algunos temas ya están en la Constitución, o también algunos temas ya están en nuestra legislación. El tema pasa, dice él, por el respeto a hacer que se cumpla lo que efectivamente dice, ministro. Sí, puede ser que quisiera saber la precisión de algunos temas. Por ejemplo, hay un tema que parece estar en la ley y no está, como el de los partidos políticos. Usted sabe que ahora tanto movimientos como partidos políticos van a estar obligados a llevar afiliados. Antes los movimientos la tenían a vaca y eran los partidos políticos los que tenían que tener afiliados. Nosotros somos movimiento también. El movimiento, creo, es eso, movimiento. Y ahora, si la consulta pasa, vamos a tener que forzosamente convertirnos en partido, pero sobre todo vamos a tener que tener afiliados. No nos preocupa porque lo podemos hacer, pero ese solo hecho va a evitar, por ejemplo, que haya más partidos de garaje, que con 10 amiguitos que se ponen de acuerdo, ponen candidatos, y luego ninguno termina teniendo ni un solo afiliado, y por eso tenemos la calidad de representación que tenemos. Entonces, muchas cosas que pueden haber estado en la ley, pero les falta fuerza, les falta contundencia y les falta compromiso político. Con la consulta estamos cambiando eso. 7:50 a.m, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, es nuestro invitado a esta hora. Una última pregunta respecto a este tema, ministro, y de ahí le voy a preguntar brevemente sobre el tema de los diálogos. Como ya ha sucedido en el pasado, esta consulta corre el riesgo de transformarse en una suerte de termómetro de lo que sienten los ecuatorianos por este gobierno y eventualmente pudiera ir al fracaso. Siempre es un riesgo porque la política se hace con caras y con personas, pero también se hace con ideas y también se enfrentan los problemas. Y nosotros no podemos, por el temor a no lograr las cosas o a que digan que somos impopulares, no podemos no hacer lo correcto. Nosotros desde el día 1 sabemos que hemos venido aquí al escenario de un país desinstitucionalizado, con muchos problemas estructurales, con una clase política que todavía no entiende o no se da cuenta de cuál es su responsabilidad frente al Ecuador y frente a los 18 millones de ecuatorianos, con una serie de problemas que tienen que ser enfrentados, entre esos algunos que se han manifestado y tomado forma durante los últimos 15 años, y tenemos que hacer lo correcto. Nosotros no podemos calcular. Hay unos políticos que se chupan el dedo y luego alzan para ver dónde está soplando el viento y en función de eso toman decisiones, según ellos. Pero nosotros tomamos decisiones sobre lo que vemos, sobre lo que nos toca enfrentar día a día y sobre los desafíos que tenemos como Estado y como gobierno. El gobierno del presidente Guillermo Lasso nunca ha dudado sobre cuáles son las grandes decisiones que tienen que tomarse en el país. Tal vez la consulta popular debió salir un poco antes, pero ese tiempo nos lo tomamos en estudiar bien el asunto. Hemos presentado un documento muy contundente de prácticamente 500 páginas en la Corte Constitucional. Tenemos confianza en que estamos haciendo lo correcto. Este es un tema de la ciudadanía, lo vamos a socializar con la gente, pero por sobre todo, estamos seguros de que si la consulta se aprueba, vamos a contribuir a la transformación social, política y económica que requiere el Ecuador. Ministro Jiménez, vamos con otro tema, el segundo que habíamos planteado, el de los diálogos. ¿Qué debemos esperar en los siguientes días y semanas? Bueno, nosotros hemos avanzado con los diálogos contra viento y marea en un botecito que pues tal vez no estaba tan consistente, pero igual hemos avanzado. Este es otro paradigma que estamos rompiendo, porque el nivel de relacionamiento que hemos logrado establecer entre los poderes públicos y las organizaciones sociales cambia mucho la lógica que se ha producido desde los años 90, cuando fue el primer gran levantamiento indígena, que es cuando tomó forma la CONAIE. Sabemos que hay muchas demandas represadas de hace 50, 70 y 90 años, y sabemos que lo que caracteriza a las organizaciones sociales en su relación con el Poder Ejecutivo y con los demás poderes es la desconfianza. Pero tal como yo lo dije cuando estuvimos en la conferencia episcopal y cuando estábamos todavía terminando todo el proceso de marchas y de enfrentamientos terribles que hubo en el país, yo les dije a las organizaciones que había que tener confianza en el gobierno, que había que tener confianza en nosotros, que nosotros actuábamos con transparencia, con buena fe y buscando la solución de los problemas. Y así es como nos hemos manejado. Hemos terminado
hemos concluido 5 mesas, una se mantiene todavía abierta, que es la de focalización de subsidios, porque es la más compleja. En cuatro se han llegado en total a 40 acuerdos. Se han desembolsado en este ejercicio más de 700 millones entre facilidades económicas y además una serie de condonaciones de deudas que se han llevado a cabo a prácticamente 25.000 familias. Se está avanzando. Hoy hemos abierto la mesa ya de seguridad y de derechos colectivos. Creo que este es un ejercicio extraordinario para el Ecuador. No sencillo, no fácil, así es, que tiene sus aristas de complicación, pero que contra viento y marea está avanzando. Seguramente, sí, sin lugar a dudas, negociar y llegar a acuerdos con los movimientos indígenas debe ser bastante complicado. ¿Por qué hay tanta lentitud, ministro, respecto al tema de la focalización de los subsidios, como usted lo ha mencionado, y dónde se están entrampando esas conversaciones o esos posibles acuerdos? Bueno, en el tema de la focalización todos sabemos que es un tema muy complejo. Todavía el gran problema no es tanto a nivel de la metodología que se designe de los destinatarios, que son los receptores de ese beneficio, sino que hay un problema ahí de mercado negro, de contrabando, de que se desvía a personas que no necesariamente necesitan ese subsidio y que haya una distorsión allí. Es en la posibilidad de control que a veces se resbalan un poco las cosas. Es en el control que tiene que llevar a cabo el Estado y las diferentes instituciones que se complican los temas de focalización de subsidios. Por lo tanto, ese es un poco el esquema que está poniendo. Tanto una parte como la otra sabíamos que era una cuestión complicada. Ya tenemos un sistema de subsidios que llega más o menos a los 3.300 millones. Tenemos que mejorarlo sin duda, pero es un tema que se va a discutir hasta el final del periodo de los 90 días y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que podamos llegar a un sistema de focalización eficiente. Se me terminó el tiempo, sin embargo, ministro, por favor le pido una respuesta muy breve. ¿No se está demorando demasiado esto y corremos el riesgo de que las organizaciones indígenas se cansen y se levanten de la mesa o sigan y al final digan que se van igual a otro paro? A ver, todo en la vida tiene un cierto riesgo. Nadie nace ni viene a este mundo con beneficio de inventario sobre las cosas. Pero creo que da mucha tranquilidad saber cuando uno hace lo correcto y cuando uno actúa con frontalidad, pero también con transparencia, con serenidad, con sensatez y sobre todo con buena fe. Y nosotros hemos observado esos principios. Entonces, estamos convencidos que estamos por un buen camino. Son 90 días, existe un diálogo que ya ha dado frutos en muchas mesas, otras normalmente pues tienen un poquito más de complejidad, pero estamos muy claros de que luego de estos 90 días tendremos resultados positivos, no solamente para las organizaciones y para el gobierno que están sentados allí, sino para los 18 millones de ecuatorianos. Ministro Jiménez, muchísimas gracias. Gracias a usted también, siempre un gusto. Gracias, un buen día para el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, nos ha acompañado aquí en Majestad Radio y Majestad Televisión. 7 de la mañana.